Bueno, Dios les bendiga. Vamos a comenzar a continuar siendo capacitados, ¿sí?, para la obra del ministerio. Recuerde que parte de la visión que Dios nos ha dado es que Dios nos llama, ¿sí?, salvación, nos restaura, nos capacita para un día enviarnos, ¿sí? Pero la capacitación o el estar aprendiendo va a ser toda la vida, va a ser hasta que Cristo regrese, ¿sí? Por eso siempre tenemos que tener un corazón manso y un corazón humilde, o sea, alguien que se deja enseñar. ¿Por qué? Porque el cristiano va de etapas en etapas, ¿sí? Tal vez su hermano de lado está en una etapa y ahí necesita aprender, y usted está en otra y también necesita aprender. Pero vamos a ir avanzando, y ahora acá también necesito que Dios me enseñe. Entonces por eso el corazón siempre tiene que estar manso y humilde, ¿sí? Porque el día que nosotros ya no nos sintamos así, pues se va a acabar el suministro de Dios, ¿sí? Entonces mejor mansos, humildes y necesitados de Dios. Vamos a orar para comenzar. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Tus planes son de bien, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Tus promesas son firmes, tu llamado es firme, Padre, pero también hay un camino para llegar a ese ministerio, a ese propósito, Señor, que tú tienes para con nosotros. Hay un caminar, hay un camino que tenemos que seguir, Señor, y tu deseo, Padre, es que nosotros podamos permanecer en ese llamado, Señor, que no caigamos, Señor, de la gracia, que no descendamos de Jerusalén, sino que podamos permanecer en ese propósito, en ese llamado, porque, Señor, tus planes son que lleguemos al llamado, pero los planes de Satanás es que no lo alcancemos y que perdamos, Señor, que abortemos un llamado, Padre, un propósito, en el nombre de Jesús. Pero aquí estamos para ti, para aprender de ti, Señor, para seguir ese camino, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Entonces el propósito de Dios es, sí, son sus planes, ese ministerio que tiene para nosotros, pero acuérdese que eso se tiene que alcanzar, se tiene que conquistar, porque también se puede abortar, pero que no seamos nosotros, ¿sí?, sino que alcancemos los planes que Dios tiene para nosotros. Y ya, por eso Dios nos está enseñando, y que cuando ya estemos en ese llamado podamos permanecer, hermano. Permanezcamos y no descendamos como aquel hombre que descendió de Jerusalén a Jericó, ¿sí se acuerda? ¿Y cómo le fue? Otra vez lo robaron, lo saquearon y medio muerto, ¿sí? Porque eso también nos puede suceder, pero líbrenos el Señor, ¿sí? Vamos a hablar el día de hoy del principio de la comunión con Dios, ¿sí? Acuérdese que yo le di una lista de varios principios que vamos a estar hablando, ¿sí?, que son fundamentos, cimientos para nosotros que somos templo del Espíritu Santo. Queremos estar bien fundamentados, bien cimentados en la palabra. Entonces este principio, mis hermanos, todos son importantes, pero este es el mucho más importante. Es la prioridad para nuestras vidas, tanto para el que no aspira a servir, lo necesita, como el que aspira a servir y el que ya está en su llamado, ¿sí? Ahorita lo vamos a entender. ¿Qué es la comunión con Dios? La oración, la lectura de la palabra y congregarnos, ¿sí? Eso es lo más importante. ¿Sabe por qué? ¿Sí recuerda más o menos la lista que yo le di de principios que vamos a estar hablando? Cuando una persona, un cristiano, tiene comunión con Dios, se esfuerza en esto, por ende o por resultado va a ser una persona de compromiso para con Dios. Va a ser una persona que no le cuesta honrar, diezmar, ¿sí?, ofrendar. Va a ser un cristiano que no le va a costar servir, que no le va a costar, o que va a estar dando fruto, que va a tomar su cruz. ¿Se fija por qué es muy importante la comunión con Dios? ¿Sí? Bueno, ahora, hermano, yo le puse ahí Apocalipsis 3:20.
que ya se lo sabe usted, y dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pues el Señor siempre está llamando a ver si hay alguien que quiera estar con él, lo quiera atender. Y esto, hermano, a veces lo usamos para la gente inconversa, pero esto el Señor se lo estaba diciendo a una iglesia, ¿sí? De las iglesias que mencionan el Apocalipsis. ¿Qué quiere decir? Que podemos existir cristianos o iglesias donde Jesús pueda estar afuera, ¿sí? Entonces el Señor nos está llamando, siempre está tocando a la puerta, a ver si alguien lo puede atender, y que seamos nosotros, ¿sí? El Salmo 84 usted lo va a leer. El título de ese salmo está, a mí me gusta muchísimo. Dice: el anhelo por la casa de Dios. Y nosotros debemos ser de aquellos que anhelen la casa de Dios, y se refiere tanto a la iglesia como a la presencia de Dios, ¿sí? Debemos ser o buscar: Señor, yo quiero amarte por sobre todas las cosas, porque es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Que anhelemos estar con Él, ¿sí? Que sea lo más grande, lo más importante para nuestras vidas, ¿sí? Ahora, hermanos, yo le puse ahí en las diapositivas, si me la puedes poner, Cris, por favor. Bueno, primeramente en la siguiente, por favor. Hermano, si usted dice: bueno, es que yo oro y leo en mi casa, pero no me congrego, no tenemos comunión. Hay gente que ahora con lo de esta pandemia quedó en esa situación. Se quedan en sus casas y se conforman con la transmisión, ¿sí? Que claro, cuando una persona está enferma, el Señor lo bendice, le llega la bendición hasta allá. Pero cuando una persona ya puede estar en la iglesia y no está teniendo comunión con Dios, ¿sí? Necesitamos tener estas tres cosas, y si le agrega el ayuno, mucho mejor, ¿sí? Pero si alguien dice: bueno, yo leo mucho la palabra, pero no oramos, también, hermano, estas tres cosas deben de ir junto con pegado, como dicen por ahí. Deben de ir, no nos puede faltar. Nosotros hemos visto que cuando una persona, por ejemplo, es mucha palabra, sin la oración es una palabra que no está vivificada. Como dice las escrituras, la letra mata, ¿sí? Es mucho conocimiento, ¿sí? Y nos podemos volver como los fariseos, ¿sí? Que no sabemos la Biblia al derecho y al revés. Ellos se sabían la ley, pero no la ponían por obra, ¿sí? Pero en cambio, hermano, una persona que solamente ora, porque si a nosotros nos ha pasado, una persona que solamente ora es una persona que no va a tener bases bíblicas, que se puede dejar llevar mucho por sus emociones, por el misticismo. El domingo le decíamos a una persona, porque estaba teniendo muchos ataques en su mente, y le decíamos, yo le decía a la persona que la llevó, le decía: usted no le puede decir al diablo: te reprendo porque tuve un sueño así y así y así, te reprendo porque tuve una visión que yo veía. No, o sea, Satanás huye ante la palabra de Dios, ¿sí? Entonces la palabra se ora, hermano. Tenemos que empezar a aprendernos, a memorizarnos la palabra, porque es el lenguaje de Dios. No quiere decir que no digamos otras palabras, pero tenemos que usarla, es la espada del Espíritu, ¿sí? La Biblia se ora, mis hermanos, no puede ser una cosa sin la otra. Y pues el congregarnos, usted sabe que, como dice la palabra, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y también dice, un principio es, hermano, que el compromiso con la iglesia demuestra un compromiso con Dios. Y la iglesia, hermano, es el reino de Dios en la tierra, es la casa de Dios. La iglesia es el lugar más seguro, es el arca de salvación, ¿sí? Y no podemos menospreciar. Por eso yo le digo, tienen que ir las tres juntas, ¿sí? Si no, no tengo comunión con Dios. Aunque usted me diga que ora mucho, si usted no lee la palabra y no va a la iglesia, no tenemos comunión con Dios, ¿sí? Nos estamos engañando, hermano, a nosotros mismos. Por eso hay que enfatizar
a la gente y a nosotros mismos eso. Necesito la palabra, pero necesito orar. Porque ahorita vamos a ver, la oración, hermano, me da la fuerza para poner por obra la palabra. Entonces, si no oro, aunque me sepa toda la Biblia, al derecho y al revés, no voy a tener poder para ponerla por obra. ¿Sí? Y si no vengo a la iglesia, hay cosas, hermano, que Dios no nos va a decir en nuestra casa, que Dios solamente nos las va a decir en la iglesia. ¿Sí? Bueno, ahora, entonces, eso hay que aclararlo muy bien, porque tristemente hay lugares donde se va más por la oración y hay gente, y la gente no sabe palabra, no sabe las escrituras. Y dice el versículo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces, hermano, yo necesito la oración, la palabra y estar en la iglesia. ¿Sí? Y ahora, hermano, yo quiero también enfatizar esto. Es lo que le puse en la siguiente diapositiva, Cris, por favor. Yo le puse ahí, hermano, que la comunión con Dios, nosotros tenemos que buscar el tiempo. Nunca va a haber tiempo para orar. Nunca va a haber tiempo para leer, ¿sí? Nosotros podemos poner, es que Dios sabe todo lo que tengo que hacer. Pero bueno, yo le puse por ahí el versículo de Salmo 27:4, que dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sí? Pero dice, una cosa he demandado a Jehová. ¿Cuántos anhelamos tener una vida de oración fuerte, profunda con Dios? La tienes que buscar, porque nunca va a haber tiempo. Pero como dice mi hermana por ahí, nos damos tiempo para lo que queremos, hermano. ¿Cuánto más para buscar al Señor nos tenemos que dar el tiempo? Por ejemplo, yo con mis hijos, ellos cuando yo estaba embarazada, por ejemplo, llevaba a Brancito a la primaria y luego llevaba en la mañana al otro al kinder y me quedaba sola. Sí, cuando los llevaba a la escuela, y yo aprovechaba ese tiempo porque yo no podía hacerlo en la madrugada. Entonces yo tenía que buscar el tiempo para tener comunión con Dios, porque tampoco es decir, si no oras en la madrugada no eres espiritual. No, hermano. Por ejemplo, mi suegra, ella dice, yo oro en la noche. A mí me gusta más cuando ya todos están dormidos y yo me pongo a orar y me pongo a leer. Cada quien de acuerdo a sus actividades. Pero yo quiero decirle que lo tenemos que buscar, porque nunca va a haber tiempo. ¿Sí? Otra cosa, hermano, el buscar a Dios tenemos que forzar nuestra vida a buscar a Dios. Yo no me puedo guiar por un sentimiento o por cómo están las cosas en mi casa, en mi trabajo, ¿sí? Hay un canto que creo que aquí ya lo han entonado, el que dice: no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. No tiene que esperar sentir deseos de buscar a Dios, porque nunca los va a sentir. Nunca va a sentir deseos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una vieja naturaleza, ¿sí? Que no quiere, dice Romanos capítulo 7, que no quiere ni puede. Pero el alma, hermano, porque la vieja naturaleza es nuestra alma, o está en el alma. Usted mismo se tiene que forzar. Hay que obligarla, exactamente. Pero no espere a sentir. No espere a sentir, ay, es que siento el empuje de buscar a Dios. A veces ya no lo vamos a sentir, hermano. Pero acuérdese que la Biblia dice que el justo vivirá por fe. Usted no puede vivir por emociones, hermano. Es que no, tengo toda la semana y no tengo nada de ganas de orar, hermano. Tiene que obligarse y decirle, ¿y sabe qué, hermano? Entra uno así, sin ningún deseo, pero empiezas a adorar al Señor. Señor, gracias por esa salvación tan grande. Gracias, Padre, porque tengo una nueva oportunidad de vida, Señor. Y lo empiezas a adorar y se empieza a llenar tu corazón de agradecimiento, hermano. Cuando no tenga nada que decir, empiécele a adorar. Empiécele a dar gracias por todo lo que ha hecho. Y su corazón y su alma se va a empezar a llenar, hermano. Pero tenemos que forzar el alma. Nunca va a haber ganas, nunca va a haber deseos, ¿sí? A veces, hermano, la situación va a estar tremenda.
a lo mejor muchos problemas, a lo mejor enfermedades. Pero recuerde que Primera de Samuel 17, cuando David y Goliat venía en el tiempo cuando el pueblo de Israel tenía que ofrecer su sacrificio. Entonces acuérdense que los problemas también nos van a querer quitar nuestra comunión con Dios, ¿sí? Por eso yo tengo que buscarlo. Acuérdese y grábese este versículo. Una cosa he demandado a Jehová, decía David, pero esta ¿qué? Buscaré. O sea, yo lo tengo que buscar y tengo que forzar a mi alma. Hermano, ¿sí sabe qué? Es que no, hermano, no podemos dejarnos guiar por nuestras emociones. O sea, me refiero que Dios nos hizo seres emocionales, con alma. Pero usted no puede esperar sentir para ir a la iglesia. Usted no puede esperar sentir para diezmar o para servir. No, es que ahora estoy indispuesta, hermana Pati. Tengo muchos problemas y hoy no puedo servir. No, dígale, no vas a servir, porque no es, o sea, es para los pastores, pero es para el Señor. Y Él te va algunos venimos a lo mejor ahorita con problemas, cansados, pero tú dices, Señor, tú me vas a hablar, tú me vas a fortalecer, porque yo sé que tú estás ahí, yo sé que tú ves lo que yo hago, Señor, y tú me vas a hablar. Si estoy en problemas, me vas a dar la dirección. Acuérdese que Ana subía sabiendo que ahí iba a estar la Penina, que la iba a estar ofendiendo y le iba a estar otra vez diciendo, ¿verdad? Mira a mis hijos. Pero ella subía a Jerusalén a adorar. Yo les digo, hermanos, aunque se sienta, o que a veces, por ejemplo, la regamos, cometimos pecado, ya le hablé mal, y dices, ¿para qué voy? Empieza luego Satanás, ¿para qué vas si no cambias? Usted dígale, por eso voy, porque Él me va a transformar, porque Él me va a limpiar, porque Él me va a redarguir. Pero no le haga caso a sus emociones. Hay que empezar a someterlas, ¿sí? Y eso, hermano, también es madurez. Es empezar a dar, ya no ser niño fluctuante, sino empezar a, no, Señor, yo no me gobierno por lo que siento, por lo que pasa, por lo que veo. Yo te voy a buscar. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor es fiel en todo tiempo, pero que nosotros seamos fieles también. A mí no me gusta cuando ponen Dios es fiel en todo tiempo, y es una verdad, pero yo digo, ¿y tú eres fiel en todo tiempo? Nosotros somos fieles en todo tiempo. Dios no cambia, hermano, Él es inmutable. Él siempre va a ser glorioso, majestuoso, fiel, verdadero, Jehová Sama, siempre. Él no va a cambiar, pero nosotros sí cambiamos, hermano. Entonces cuando sienta y dígale al Señor, Padre, no tengo ningún deseo de estar aquí, pero yo te necesito, Señor. Te necesito. Empiécele a decir, mi alma clama por ti, como el siervo que busca por las, y obligue a su alma, bendice al Señor. Dígale, alma mía, bendice al Señor. No te olvides de sus beneficios. Hay mucho por lo cual adorar y agradecer, y va a ver que el Espíritu Santo va a empezar a llenar su vida. Ahora, vamos a ver rápidamente qué es la comunión con Dios, porque a veces podemos limitarnos únicamente a decir, pues es hablar con Dios. Pues orar es hablar. Ahorita vamos a ver que es un todo, hermano. Es el todo del cristiano, ¿sí? Vámonos a la siguiente diapositiva, por favor. Yo le había puesto aquí Mateo 7, 22 y 23, antes de continuar con esto, porque me llamaba la atención que ahí el Señor les dice, no, que los que servían decían, ¿verdad? No profetizamos en tu nombre, Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que yo puedo tener mucho activismo, hermano. Es que yo hago esto, yo hago aquello, pero no tengo una comunión con Dios. Y el Señor dice que les va a responder, yo nunca te conocí, nunca estuviste en mi secreto. Aunque ibas a dar burritos al hospital general, pero no tenías una vida de oración. Entonces que el Señor no diga eso de nosotros. Hiciste mucho, pero mi casa está desierta, mi presencia no está, para empezar. ¿Sí? Que eso no nos suceda a nosotros. ¿Qué es la comunión con Dios, hermano?
La comunión con Dios, esto es algo que a mí me impactó en mi espíritu, que nos lo menciona mucho nuestro pastor, es dependencia de Dios. Cuando usted dice, es que yo voy a orar, yo voy a leer, porque yo dependo de Dios, no de mis propias fuerzas. Decía Ana, me parece que es 1 Samuel 2, dice, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Entonces, cuando usted busca al Señor, usted está mostrándole, yo dependo de ti, Señor. Marcos 1:35 nos dice que Jesús se levantaba desde madrugada y se iba a orar. Él es nuestro ejemplo más supremo, nuestro ejemplo a seguir. Él era dependiente del Padre siendo Dios, hermano. ¿Cuánto más nosotros, viles pecadores, nada se crea, hijos de Dios, somos necesitados de Dios? Dependemos de Él, si no, no hay nada. Él decía, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que yo veo y lo que oigo decir al Padre. Lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago, ¿sí? Y Él buscaba al Señor antes de comenzar a sanar enfermos, a echar fuera demonios. También nosotros, hermanos. Hebreos 5:7 me gustó mucho y por eso se lo puse ahí. Fíjese lo que dice de Jesús. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Dice que en los días de su carne ofrecía ¿qué? O sea, mucha oración, mucha comunión, ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él se estaba jugando el reino. Él sabía que estaba en una humanidad, aunque era Dios. Él entendía, yo me estoy jugando el reino. Si yo llego a pecar, ya no voy a hacer el sacrificio perfecto. Y se necesitaba un cordero perfecto. Por eso Él clamaba, hermano. Porque sabía, ¿sí?, que Él podía caer. Cuando dice aquí, al que lo podía librar de la muerte nos habla de separación. Él decía, si yo peco, el Señor, mi Dios, mi Padre, se va a separar de mí. Yo no quiero estar separado del Señor. Por eso dice que ofrecía ruegos y súplicas, ¿sí? Ahora, hermano, nosotros tenemos que entender que tenemos esa naturaleza caída. Aunque usted sea el superministro intergaláctico, exactamente, que ya ande allá por Marte, por China, usted tiene una naturaleza caída. Por eso necesitamos ser extremadamente dependientes de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque esa naturaleza se va a revelar. Esa naturaleza no quiere nada de Dios y yo tengo que someterla, hermano. Cuando tenemos comunión con Dios, esa naturaleza mengua, ¿sí? Esa naturaleza que no quiere lo de Dios, esa naturaleza que está viciada, acostumbrada a lo del mundo, acostumbrada a enojarse, a resentirse. Por ejemplo, yo le digo, Señor, cuando lloro le digo, gobierna mi vida, Padre, porque tengo un carácter muy difícil. Tengo un temperamento muy difícil y le digo, Padre, que tu espíritu gobierne mi vida. Yo no quiero hablarle así a mis hijos. Yo no quiero portarme mal con mi esposo. No quiero dejar que Satanás gobierne mi mente. Y empiezo a decirle, gobierna mi vida, Señor. Pon guarda en mi boca. Cuando lloro yo le suplico y le digo, Padre, que yo no vaya a hablar algo que no te agrade, ¿verdad? Y el Señor, hermano, ahorita vamos a ver, nos llena de fuerza, ya tiré algo, de fuerza y de poder, ¿sí? Pero tenemos que entender que somos dependientes de Dios, somos necesitados de Dios, ¿sí? Por eso dice Juan 15:5, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Ahí se lo puse también. ¿Qué más es la comunión con Dios? Es estar pegados a la vida, hermano, recibiendo esa rica savia. Cuando usted se mete a la oración, a la palabra de Dios, ¿sí? Como dice Salmo 1, el que se deleita en la ley del Señor es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que dará el fruto, ¿sí? Hermano, ahí dice en esa parte, en Juan 15, dice que cuando está la rama pegada a la vid,
que va a estar siendo limpiada. Dice, la limpiará para que dé más fruto. Esos son beneficios de estar en la presencia de Dios, que Él nos va a estar limpiando, santificando, mostrando áreas en nuestra vida, ¿sí? También dice que vamos a dar fruto. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Hermano o hermana, si usted a veces se siente de que ¿por qué no cambio? Tengo años en el evangelio y hay muchas áreas en mi vida, todavía soy bien enojón, todavía soy bien contestón, todavía, ¿sí? Y hermano, yo me agarro de este versículo y yo digo, Señor, yo sé que un día voy a dar un fruto diferente, porque yo buscaré estar pegada a la vid, y ahí tú me prometes que yo daré fruto. Por eso siempre tiene que haber esperanza en el corazón. O tal persona, Señor, yo sé que un día tú lo vas a transformar. Yo sé que un día y en tu presencia, pero cámbiame a mí primero, ¿sí? Yo voy a dar el fruto. Y lo más padre, hermano, ahí dice, en Juan 15, del 1 al 7, usted lo va a leer. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice, pidan lo que quieran y les será hecho. Ahora, hermano, ¿qué va a pedir? Imagínese si el Señor se le aparece como a Salomón. Yo siempre me acuerdo de eso. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Cuando una persona, hermano, está pegada a la vid, ya no va a pedir cosas vanas, sino que va a pedir lo que escucha al Padre que tiene necesidad, la necesidad del Padre. Por ejemplo, ¿qué decía el Señor Jesús a sus discípulos? Rueguen que el Señor envíe obreros a sus mies. O a lo mejor usted es que tenemos que crecer en la oración, hermano. Tenemos que crecer en la revelación de la palabra, el seguir firmes en la iglesia, ¿sí? Y por ejemplo usted va a decir, Señor, sí es cierto, ando en camión, necesito un carro. Usted va a decir, pues, o sea, si el Señor le preguntara, ¿qué es lo que vas a pedir? Pero usted dice, pero Señor, pero primeramente quiero que me quites la amargura que tengo. Empieza usted a decir, sí necesito un carro, Señor, pero tu palabra dice que esas cosas vendrán por añadidura. Pero ahora estoy viendo, Señor, que te estoy ofendiendo con mi carácter. Ahora estoy viendo, Señor, que todavía hay esclavitud, todavía hay chamucos ahí. Todavía hay, de verdad, decía el pastor Matías, ¿cuántos demonios te ha sacado el Señor? Y que no haya por ahí alguno todavía, ¿verdad? Entonces empiezas a ver prioridades. Sí, Señor, a lo mejor una casa, pero eso son añadiduras. Yo necesito que me sigas sanando, Señor. Y ¿sabes qué? Si empiezas a avanzar, ya no vas a empezar ni a ver por ti, sino que vas a empezar a decir, Señor, salva esta colonia, Padre, donde yo vivo. Señor, bendice a mis vecinos. Señor, ayúdame a hablarles de ti. Empiezas a pedir conforme al corazón del Padre. Eso es lo más, por eso es lo más hermoso que un cristiano puede tener, hermano. Conocer al Señor, conocer el corazón de Dios. Ahorita lo vamos a seguir explicando. Dice el siguiente punto, que la comunión con Dios es buscar la amistad de Dios. Hermano, Dios quisiera tener amistad con todos, pero no todos a veces queremos pagar el precio. Jeremías 9, 23 y 24. Dice el subtítulo, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. El éxito del cristiano, a mí no me gusta la palabra éxito, hermano. Yo prefiero decir la bendición. Esa palabra se me hace, pues, a lo mejor soy medio religiosa, se me hace bien mundana, pero lo más grande que el hombre y que el cristiano puede tener es lo que dice Jeremías. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía. Dice, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar. Dice, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Eso es lo más grande, hermano, que podemos tener como cristianos, alcanzar. Yo me acuerdo que el pastor Juan Carlos, él decía, si Dios me usa o no me usa, si me lleva, si no me lleva, yo quiero estar con Él. Yo quiero ser llamado amigo de Dios, que Dios pueda abrirme su corazón, ¿sí? Yo le puse ahí Ezequiel 8 y 9, capítulo 8 y 9. Si usted tiene la oportunidad,
léalo en su casa, porque ahí ves cómo Dios le muestra su corazón a Ezequiel, como un dolor del corazón de Dios, porque ahí se muestran las abominaciones que había en el templo en Jerusalén, y el Señor le abre su corazón a Ezequiel y le empieza a decir: Ezequiel, porque recuerda usted cómo habían llenado el templo de sus dioses paganos, ¿sí? Había una estatua del sol, las mujeres adorando a Tamuz, ¿sí? Y lo peor, hermano, los líderes del templo tenían imágenes y les rendían sacrificios, ofrendas. Y el Señor le dice a Ezequiel: y se les hace poca cosa lo que están haciendo, queriendo que yo me vaya de mi templo. Les dice: me están ofendiendo. Pero yo siento ahí que Dios le abre su corazón a Ezequiel y le dice: mira, les es poca cosa lo que están haciendo, sus abominaciones, les es ligera cosa lo que están haciendo. Qué hermoso, hermano, que Dios te abra su corazón. Es lo más, por eso dice la palabra, lo más grande. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? Por eso a lo que debemos aspirar es conocer a nuestro Dios. Y mayormente los que ya estamos sirviendo: Señor, ¿cómo piensas tú? ¿Cómo es tu corazón? Hay un canto también de Jesús Adrián, ¿verdad?, que dice: ¿qué es lo que sueñas tú? ¿Qué veo en tu interior? ¿O cómo dice Juan Carlos? Que mueve tu interior. ¿Qué te llevó a la cruz? ¿Cómo es tu corazón? Eso es lo que nosotros, lo más grande que podemos tener en este mundo, conocerle a Él, ¿sí? Y cuando una persona le conoce, hermano, le va a poder representar de una manera correcta, va a poder dar un testimonio correcto, ¿sí? Le puse ahí Génesis 18:17, que nos habla cómo usted sabe que Abraham fue llamado amigo de Dios, y que cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, el Señor, antes de hacerlo, dice: ¿cómo encubriré este asunto a Abraham? Si yo sé que él mandará a sus hijos después que guarden mis caminos. O sea, el Señor decía: yo no le puedo encubrir nada porque es mi amigo. Yo sé que él va a hacer algo. Y usted sabe que Abraham intercedió. Qué bonito, hermano, que el Señor dijera: ora por Ucrania, porque hay gente que es salva. Ese es mi deseo, esa es mi petición, ¿sí? Y la palabra de Dios dice: el que ve por los intereses de su Señor recibirá honra. Cuando tú empiezas a decir: Señor, a lo mejor ahorita mi esposo no quiere nada con Dios, y yo sé que me puedes, mi carga, pero ¿qué necesitas tú, Señor? ¿Qué es lo que a ti te duele? ¿Lo que quieres que yo ore? Y empiezas a pedirle: enséñame a orar, Señor. Espíritu Santo, enséñame a orar como conviene, ¿sí? Entonces eso es lo más grande, hermano. ¿Qué más es la comunión con Dios? Es subir al monte, ¿sí? Yo le puse ahí Éxodo capítulo 19, capítulo 32. ¿Por qué subir al monte, hermano? Porque es dejar lo terrenal para subir a lo celestial, como lo hizo Moisés en el monte. Pero ¿a qué se refiere, hermano? Que el subir al monte conlleva un sacrificio, que por buscar a Dios, a veces usted va a decir: ¿saben qué, hijos? Váyanse ustedes a la Alameda, yo no voy a ir. ¿Sabes qué? Me voy a levantar más temprano. Estás sacrificando por subir al monte. Y usted sabe que no hubo otro hombre como Moisés que conoció al Señor cara a cara. Por eso le repito, subir al monte es dejar lo terrenal, y eso implica hacer un sacrificio para subir a lo celestial. ¿Qué más es la comunión con Dios? Y esto está muy precioso, me estoy yendo rápido, es darle a Dios el primer lugar, ¿sí?, que Él se merece, como dice la palabra, para que en todo Él tenga la preeminencia. Es establecer su reino. Mateo 6, del 9 al 10. Acuérdese cómo se va a orar en el Padre Nuestro, ¿sí? Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero la segunda parte dice:
venga tu reino. ¿Sabe que los cristianos son los únicos? O sea, los cristianos verdaderamente arrepentidos son los únicos que pueden decir eso. Establecer el reino. Usted lo puede hacer en su casa. Padre, venga tu reino, gobierna esta casa, gobierna mi matrimonio. Señor, que tú reines en la vida de mis hijos. Lo dice Romanos, ¿sí? Romanos 14:17, ese no se lo puse, pero la Biblia dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. Hermano, ¿cómo puedo yo saber que Dios no está reinando? Cuando no hay justicia, paz y gozo. Por ejemplo, en mi matrimonio, no, pues no las vivimos agarrados. No hay paz, no hay gozo, Dios no está reinando. Hermano, y lo más tremendo es, no quiere decir que no haya roces, hermano, porque sí los va a haber. O en una iglesia va a haber roces. La otra vez, por ejemplo, yo cometí un error con una persona, porque yo fui la que lo cometí. Y yo recuerdo que en ese momento me acerqué y le dije, ¿sabes qué? Perdóname, yo sé que la regué y te hablé de una manera muy fuerte, que no lo debo de hacer, pero tú quieres que haya paz, que haya gozo, que el Señor esté reinando, hermano. No hay perfección en nuestras vidas, pero la diferencia es cuando ahorita lo vamos a ver. Yo estoy conectado al cielo en todo momento, hermano. Yo estoy conectado a Él, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a saber que el Señor no reina? Porque no hay justicia, paz y gozo. Simplemente vea a la tierra, no lo hay, el Señor no está reinando. Pero para eso está la iglesia. Venga tu reino, Señor. Así como ellos invocan a los demonios, también la iglesia, por medio de su vida de comunión, va a establecer el reino y de su obediencia se establece el reino de Dios, ¿sí? Yo le puse ahí Primera de Reyes 18:30. Ahora, hermano, si el Señor no está reinando en nuestra casa, le decía en la mañana a mi hijo, porque ya quería ponerse a ver la tele bien temprano, y le dije, hijo, ¿ya oraste? ¿Ya leíste la palabra? Le digo, porque si Dios no está reinando el celular. Si Dios no está reinando, otro tiene el primer lugar, ¿sí? En Primera de Reyes 18:30 nos dice que es cuando Elías restauró el altar. El altar también nos habla de una vida de comunión con Dios, ¿sí? Ahí dice que estaba destruido el altar. ¿Cómo está nuestra vida de comunión? ¿Cómo está? El altar representa la comunión con Dios, porque antiguamente para buscar a Dios, hombres como Abraham, como Jacob, Isaac, David, levantaban un altar que era el lugar donde ellos iban a buscar a Dios, ¿sí? Ahora el altar es nuestra vida de comunión, donde ofrecemos nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces el altar estaba arruinado. ¿Y cómo era la condición del pueblo, hermano? Dice más adelante que claudicaban entre dos pensamientos. ¿Sí sabe que eso puede suceder en una vida, en una casa o en una iglesia? ¿Por qué? Porque está arruinado el altar y otro está reinando, otro está tomando el lugar. Sí, que eso no suceda en nuestras vidas. Pero dice que cuando se arregló el altar y se invocó el nombre del Señor, que contestó con fuego, dice que cuando vieron esto, que los israelitas empezaron a decir, Jehová es Dios. ¿De qué me está hablando, hermano? Que cuando yo me enfoco, porque a veces es que mi hijo no quiere nada con Dios, mi esposo no quiere nada con Dios, mi familia no quiere nada con Dios, pero yo estoy teniendo un altar. Un día, hermano, el Señor va a hacer su obra poderosa y ellos van a reconocer. Pero yo me estoy enfocando en ¿qué? En levantar un altar, en que el Señor reine, ¿sí? Hermano, es muy triste ver cristianismos de años todavía claudicando entre dos pensamientos. ¿Será cierto la Biblia? ¿Será o no será? Bueno, pues como sea, vamos. O ya vine a la iglesia a cumplir. O no, hermano. O sea, no, Señor, líbranos. En otros lugares, aquí no. Aquí todos estamos firmes, constantes, creciendo en la obra de Dios. No se crea, hermano, pero es muy triste que todo se claudique, poquito de allá, poquito de acá. Cuando la Biblia dice que un poquito de levadura
leuda toda la masa. Me decía un muchacho que le estoy enseñando guitarra y me decía, ay, hermana, ¿a poco usted no escucha música secular? Y yo le decía, no, es que yo sí escuchaba cuando era Cristina, cuando decía que era cristiana y no lo era, cuando no conocía a Dios, sí la escuchaba, pero cuando yo tuve un verdadero encuentro con Dios, dejamos eso, porque eso también te transmite, y porque deseas agradar a Dios, ¿sí? Lo haces por eso, porque el mundo no honra al Señor, no quiere alabar a Dios, no quiere nada con Dios. No necesitamos las cosas del mundo, hermano. Seremos saciados. Cuando tú conoces al Señor, Él te sacia y te das cuenta que no necesitas lo del mundo, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿qué podemos esperar del mundo? Nada bueno, ¿sí? Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Si usted gusta, hermano, podemos dejar las diapositivas. Lo que yo quiero hacer es hacer como un manual para podérselo dejar, ¿sí? Vamos a terminar con esto. ¿Cuáles son? Fíjese, los más beneficiados somos nosotros, hermano, de buscar al Señor. Como le decía el Señor Jesús a Marta y a María, y le dijo a Marta, María ha escogido. ¿Se acuerda que Marta estaba afanada en sus quehaceres y María fue y se sentó a escuchar a Jesús? Y que el Señor Jesús le dice, ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Dice, pero María ha escogido salud, la mejor parte, la que no le será quitada. Hermano, a veces va a haber tantos afanes, que si la ropa, que si tengo que hacer esto, pero usted diga, yo quiero la mejor parte, porque esa no me será quitada, que es tu presencia, Señor. ¿Sí? Yo cuando me levanto, yo lo empiezo a pensar, ay, esto y hay que visitar, pero empiezo a pensar, no, Señor, tú eres la mejor parte, todo lo demás puede esperar, sí, pero Él no, que Él no esté tocando, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios de la comunión con Dios? Y nos vamos a ir rapidito en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Fíjese nada más, no sé si usted ya lo ha leído, si no lo va a leer en su casa, ¿sí? Ahí nos habla cuando el Señor, pues que ya resucitó y que se aparece a sus discípulos y les da instrucciones. De hecho, ahí en Hechos 1, versículo 2, a mí me resaltó que dice que Jesús estuvo 40 días con ellos dándole mandamientos, y en otras versiones decía que les estuvo dando instrucciones de lo que ellos tenían que hacer, porque Él ya se iba a ir, ¿sí? Entonces, hermano, el Señor siempre, Él no impone las cosas, ¿sí? Él sugiere. Por eso el Señor le decía al pueblo de Israel, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Nosotros como líderes ya que estamos en ejerciendo un ministerio, nosotros no podemos imponer, nosotros sugerimos. Pero, hermano, es algo que nosotros nos hemos grabado. El que aspira a servir a Dios, o el que ya está sirviendo, sabe que una sugerencia de un mayor es una orden. Es algo que yo me aprendí. Una sugerencia de un mayor. ¿Y quién es el mayor? Jesucristo. ¿Quién es el mayor? Nuestros pastores. Una sugerencia, hermano, de un mayor, de alguien mayor que yo, para mí debe de ser una orden. Entonces ellos así lo vieron, ¿sí? No se vayan de Jerusalén, les dice el Señor, sin antes ser revestidos del poder de lo alto. Les dio instrucciones, ¿sí? Entonces grábese muy bien esto, porque yo sé que estoy hablando con gente que aspira a servir al Señor. Entonces grábeselo, una orden, sea la que sea, digo, una sugerencia, para mí debe de ser una orden, ¿sí? Ahora, en el versículo 4, capítulo 1, versículo 4, ¿cuál fue la instrucción que el Señor les dio? Lo que ahorita les comentaba, ¿sí? Que no se fueran de Jerusalén, ¿sí? Esa fue la instrucción que el Señor les dio. Hermano, hay palabras que son muy importantes, que son claves en la Biblia, ¿sí? ¿Qué era que no se fueran? Que no se apartaran de la instrucción, que no descuidaran su comunión con Dios. Jerusalén, hermano, era el lugar donde la gente iba a adorar
e ibas a buscar a Dios en la antigüedad, como lo es ahora nuestra comunión con Dios. Entonces la instrucción era: no te apartes de esto. Eso es lo que yo te pido, ¿sí? Que no te apartes, que no descuides tu comunión con Dios. Por eso les dice que no se vayan de Jerusalén, ¿sí? Jerusalén también es un tipo de la iglesia, hermano. Jerusalén es que tiene varios conceptos, significados. Jerusalén, hermano, también es, por ejemplo, mi casa, o mi territorio, o mi colonia. También es un Jerusalén, ¿sí? Entonces, pero aquí, de acuerdo a lo que estamos hablando, el Señor le dice: no te apartes. ¿Se acuerda, por ejemplo, de Josué 1:8, donde les dice: nunca se apartará? Esa es la palabra, apartarse. Y en una ocasión, no sé si es en Deuteronomio, el Señor les dice: no te apartes ni a derecha ni a izquierda. O sea, vete derechito. Esto es lo que yo te estoy indicando, ¿sí? Porque te va a beneficiar. El más beneficiado vas a ser tú, ¿sí? Es muy importante ver esas palabritas: no te apartes, no descuides, ¿sí? Tu comunión con Dios, de acuerdo a lo que estamos hablando. Ahora, en el versículo 8, vamos a leerlo, ¿sí? Vámonos a Hechos 1:8, nos vamos a ir así rapidito, mis hermanos, ¿sí? Yo sé que usted ama mucho la palabra, la instrucción. Voy a tratar de irme lo más pronto posible. Hechos 1:8. Fíjese lo que dice. Nos vamos a ir rápido, no creo que lo vamos a leer así exactamente todo, nada más algunos versículos. Dice: pero recibiréis poder, ¿qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el primer beneficio que yo recibo en mi comunión con Dios? Recibo poder. Literal, hermano. Ahí es donde nosotros somos potencializados. Y estoy hablando de una manera literal. Recibimos la fuerza y el poder de Dios, ¿sí? Y recibimos una autoridad de Dios. Ahora, el poder, hermano, la autoridad de Dios no es para tronar dedos, ¿sí? Es para ser ejemplo. Como le decía el Señor a Timoteo: tú tienes que ser ejemplo en palabra, en conducta. Esa es la autoridad, hermano. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Ahora, ahí viene otra palabra clave. Dice: recibirás poder, o sea, voy a ser empoderado, lo que se usa la palabra actual. No, vas a ser empoderado. Y dice mi pastor: el único lugar donde eres empoderado es en la presencia de Dios. ¿Cómo voy a ser empoderado? ¿Cómo voy a ser potencializado? Aquí está una palabra clave: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando esté sobre ti el Espíritu de Dios. ¿Qué significa? Usted se puede ir a Isaías, déjeme, me acomodo aquí, 61:1. ¿Qué dice el Señor Jesús? Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Él es el que me gobierna. Y porque me ha ungido el Señor, sí, me ha enviado. Dice: Él está sobre mí. Ya no está nada más en mí, Él está sobre mí. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cómo viene la autoridad de Dios, hermano? ¿Cómo viene ese poder de Dios? Cuando el Espíritu Santo gobierna mi vida. Cuando yo le permito gobernar mi vida, como cantamos: en mi vida el capitán es Cristo, ¿se acuerdan? Pero a veces dice que aquí cantamos mentiras. ¿Cómo dicen? Los cristianos no dicen mentiras, las cantan. Entonces, no, cuando usted ora y lee la palabra y va a la iglesia y ayuna, usted le está diciendo: tú gobiernas, Señor. Y por resultado, por ende, va a venir sobre usted un poder de Dios, una autoridad de Dios, hermano. Créame, es tan necesaria esa autoridad. Este domingo estuvimos orando por una muchacha que iba atribulada, que decía: me estoy volviendo loca, hermana, ya no veo mi realidad,
siento que ya dejé mis actividades diarias. Yo siento que mi esposo me va a dejar, que mis hijos también se van a hartar de mí. Ya me siento mal, ya no distingo entre realidad e imaginación. Estaba muy mal. Y yo decía, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, empezamos a orar por ella, pero yo decía, necesito autoridad. ¿Cómo es tan necesaria, hermano? ¿Qué pasaría si llegara un gadareno? Salimos corriendo, ¿verdad? Que no sea así, sino que pueda haber en nuestras vidas que estemos creciendo en autoridad, que podamos orar por alguien y decir en el nombre de Cristo, todo pensamiento, porque ella decía que era atribulada en sus pensamientos, muchos pensamientos, y yo me acuerdo que el Señor me iba a declarar, se calla toda voz del diablo sobre sus vidas, pero tenemos que crecer en esa autoridad, y es lo que yo recibo, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Qué sucede cuando gobierna el Espíritu Santo? Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo, ¿sí? Cuando yo permito que el Espíritu Santo me esté gobernando, se van a dar esos frutos, hermano. Se van a empezar a dar, y es la imagen de Cristo en nosotros. Por eso cuando el Señor Jesús llega a Gadara, donde estaba el endemoniado gadareno, dice que llega y que le dice el demonio, tú no tienes nada de mí. En otras versiones así lo dice, o no tienes nada con nosotros. Algo así le dice el demonio a Jesús. ¿Qué quiere decir? Tú no eres como yo. ¿Qué tienes contra nosotros? Pero en otras versiones dice, tú no tienes nada de nosotros. No eres como nosotros, ¿sí? O sea, tú eres el Cristo. Ellos reconocían la autoridad de Jesús. Porque cuando el Espíritu Santo yo permito que gobierne mi vida, van a estar ahí los frutos del Espíritu Santo y va a estar la imagen de Cristo. Y por ende va a haber autoridad y va a haber poder. ¿Por qué cree que es tan importante, hermano, estar en la presencia de Dios? Ahora, ¿qué más habrá, hermano? ¿Sí? Dice ahí, y me seréis testigos. En el versículo 8, si nos regresamos, por favor, Cris, dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hermano, cuando los frutos se están viendo, ¿sí? Solo así, dice otra versión, solo así podrán dar testimonio de Él. Hay un versículo que dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es en Colosenses, me parece, ¿verdad? Si no me equivoco, ahí me corrigen. Cristo en nosotros, hermano. Es cuando realmente vamos a dar un testimonio, primeramente, hermano, a nuestros hijos, a nuestro esposo o esposa, luego a los vecinos, a la familia, en el trabajo. Por eso me llama la atención ese versículo que dice, Cristo en nosotros. Es una esperanza de gloria. Y el Señor me decía, o yo entendía y Él me hacía entender, la gente va a decir, hay una vida diferente, por eso hay esperanza, porque sí se puede cambiar, hay una vida diferente, por eso hay esperanza. No, o sea, no siempre las cosas pueden ser así, hay una vida, ¿sí? que el Señor, que Dios puede darle a alguien, cómo Dios puede transformar una vida. Por eso cuando ellos vean a Cristo en nosotros van a tener esperanza y vamos a ser realmente testimonio, testigos, ¿sí? Los verdaderos testigos de Jehová, con el carácter de Cristo, ¿sí? Cristo en nosotros. ¿Qué más vamos a tener en la comunión con Dios? Versículo 10. Vámonos rápidamente, Hechos 1:10. ¿Sí? Fíjese lo que dice ahí. Ya estamos ahí. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Cuando yo estoy buscando a Dios en comunión, mis ojos, hermano, van a estar puestos en el cielo. Colosenses 3, voy a estar buscando las cosas de arriba. Siempre voy a estar unido al cielo, hermano. Cuando yo estoy en comunión con Dios, siempre conectado.
Yo recuerdo mucho cuando éramos novios, el pastor y yo, que salíamos a pasear, de repente se quedaba así como serio y decía, es que mira, está pasando esto, el Señor nos está hablando. Y yo decía, o sea, él siempre decía, es que aquí Dios me está hablando, o en aquello, pero siempre estás conectado. Cuando tienes una comunión con Dios, siempre va a estar presente ahí la voz de Dios, ¿sí? Eso es algo bien hermoso, hermano. Vamos a estar conectados al cielo, buscando las cosas de arriba. Versículos 10 y 11 dice que estos hombres, estos dos varones con vestiduras blancas, que eran ángeles mensajero, ¿verdad? Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Se fija, mi comunión con Dios, siempre voy a estar mirando las cosas de arriba. Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, todo lo que ya le dije, potencializados, dando testimonio, con los ojos en el cielo. ¿Y qué va a suceder, hermano? El Señor me va a empezar a hablar, me va a dar el mensaje que la iglesia necesita, me va a dar el mensaje que mi compañero del trabajo realmente necesitaba oír. Yo no voy a estar hablando lo que a mí se me ocurre. Pues es que me toca compartir. No, me voy a piratear un mensaje del YouTube, del tuyo, dice el pastor. Y no, hermano, sino que usted va a tener un mensaje del cielo, una palabra viva y eficaz, para no traer, hermano, sabiduría humana, sí, a la iglesia, un mensaje humanista, ni para traer religión, mandamiento tras mandamiento que ni nosotros podemos llevar a cabo, sino que usted va a tener un mensaje genuino del cielo. Eso es lo más glorioso, hermano. Y ese mensaje es el que edifica a la iglesia. ¿Se fija qué beneficios tan grandes tenemos? ¿Sí? Ahora, dice el versículo 13, ya nos vamos a ir más rápido. Versículo 13. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo. ¿Qué pasó, hermano? Por atender la instrucción, fueron obedientes. El tener comunión con Dios, hermano, me va a ayudar a ser obediente a todo lo que el Señor mande. Porque el Señor ahí me va a dar la fuerza y el poder. Si usted dice, Señor, es que no puedo con esto, siento que esto me supera, hay que estar orando más. Por eso dice la palabra, todo lo puedo en Cristo. En mis fuerzas no, pero todo lo puedo en Él. Entonces, si tengo una vida de comunión, me va a ser fácil obedecer, no me va a costar, ¿sí? Versículo 14 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Sí era el 14? Perseveraban en oración. Hermano, cuando un cristiano tiene comunión con Dios, siempre va a estar perseverando. Siempre va a estar, sí, Señor, sí se puede, Padre, tú lo vas a hacer y tú lo prometiste. Dice la pastora Patti, no va a ser un cristiano que se envejece. No, pues es que a lo mejor Dios ya se tardó. No, es que yo veo que todo está mal. Cuando un cristiano tiene comunión con Dios, siempre su fe va a estar activa y siempre va a decir, Señor, tú lo vas a hacer. No sé cuándo, aunque la visión tardare, pero sin duda llegará, Señor. No va a estar envejecido, no va a estar sin visión. Siempre constante, siempre. Yo así veo a nuestro pastor. Aunque usted lo ve viejito, de 20 años la iglesia, siempre lo ves así. El Señor lo va a hacer. El Señor ha dicho y yo lo creo y ahí estamos y buscando su rostro. Siempre vamos a estar así, hermano. Y aunque a lo mejor usted tenga muchos problemas, pero siempre con esperanza, siempre con fe, siempre confiando y perseverando. Eso hace mi comunión, hermano. Que yo no me vuelva un odre viejo, sino que siempre sea un odre nuevo, siempre con visión, mis ojos puestos en el cielo, ¿sí? Y perseverando. ¿Sí ha visto cristianos que han dejado de perseverar? Empezamos a descuidar la comunión con Dios y dejan de correr la carrera. Que eso no nos pase, ¿sí? Versículos del 15 al 26, no se lo voy a leer, pero ahí, fíjese, por estar en la presencia de Dios,
Dice que Pedro, esto lo dijo el pastor Juan Carlos, que Pedro empezó a darse cuenta que había cosas que no estaban conforme a la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque ya había muerto Judas y el Señor había establecido 12. No estoy hablando del G12. Estoy hablando de cuando tú estás en comunión con Dios, tú vas a empezar a decir, esto no está alineado a la palabra. En mi casa, esta área no está alineada. Necesito que esto sea conforme a lo que el Señor manda en su palabra. Nos vamos a dar cuenta, hermano, de cuando hay desorden. Primeramente nosotros, porque es fácil ver el desorden de los otros, ¿verdad? Primeramente nosotros, yo me voy a dar cuenta, algo no está alineado a la palabra. Luego en su casa, en nuestros hijos, en la iglesia, ¿sí? Los que ya estamos pastoreando, usted va a decir, esto ya no puede ser así, porque esto dice el Señor en su palabra. Entonces voy a tener entendimiento, hermano, de las cosas. También usted va a decir, Señor, ¿qué me estás pidiendo que yo haga? ¿Sí sabe que como cristianos podemos hacer un chorrotal de cosas? Podemos estar evangelizando y luego hacemos un congreso de eso y luego hacemos esto y luego hacemos el otro, pero ¿es lo que Dios te está pidiendo? Y cuando uno está en comunión con Dios, voy a tener entendimiento también de los tiempos. Comentábamos ayer, ¿verdad? Con los pastores, hay un tiempo Cronos y un tiempo Kairos. El Kairos es el tiempo de Dios. Cuando yo estoy en comunión con Dios, yo voy a alinearme al Kairos de Dios. No voy a andar en mis propios caminos, haciendo mucho y recogiendo poco. ¿Sí me explico? Creo no que es tan importante estar en la presencia de Dios. O a veces, hermano, es que ya le dije a mi hijo, y vente, vámonos a la iglesia, y ándale, y órale. Y el hijo no, nada más no quiere. Pero a veces el Señor le dice, métete en oración, métete más en oración, métete en ayuno, deja que Dios haga. ¿Sí? Él lo va a hacer. Claro, si están chiquitos, sí tráigaselos y fórcelos a entrar. Pero llega un tiempo donde ya no se puede, ¿verdad? Pero usted va a decir, Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres que yo esté haciendo, Señor? Va a haber entendimiento en mi vida. Proverbios 28:5 dice, los que buscan a Jehová, este versículo es clave, hermano. Los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Va a haber entendimiento en nuestras vidas, va a haber discernimiento, hermano, porque en el versículo 24 dice que orando, cuando estaban orando porque el Señor pusiera a alguien en el lugar de Judas, dice que dijeron, tú Jehová, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de todos has escogido. Cuando yo estoy buscando a Dios, en el caso del pastorado, del liderazgo, Dios te va a decir a quién pongas, quién ya puede estar y quién no, porque el Señor les dijo, es Matías. Sí, en este caso los que ya estamos sirviendo en un liderazgo, porque a veces podemos decir, no, es que este habla bien padre, predica muy padre, no, es que este es bien bueno para eso. Sí, pero Dios lo está escogiendo. Tú tienes que estar seguro que es Dios. Jesús se me pasó decirles, toda la noche orando por los discípulos. Toda la noche, Señor, ¿a quién escoge, Señor? ¿Quiénes van a ser esos 12? No hablando del G12. Pero yo tengo que saber que es Dios el que me está dirigiendo, el que me está guiando, ¿sí? Ahora, es muy importante, hermano, no podemos, decía una líder, no podemos poner gente amargada aquí. No podemos poner gente resentida. Yo le hablaba de principios, por ejemplo, como el diezmo y la ofrenda. Si un servidor no está diezmando, no está ofrendando, no puede estar sirviendo. Por eso yo tengo que estar conectado al cielo. Hermano, no es perfección. Yo quiero que usted me entienda esto, sino es obediencia. Y la obediencia con sujeción, porque podemos estar obedeciendo a fuerza. Sujeción es cuando rindes tu voluntad y dices, Señor, si tú me estás mandando eso, eso es, Señor. No voy a ser matrero, dice el pastor Juan Carlos, de esos de los que Dios los quiere ayudar y no se dejan. Rindámonos, Señor. Aquí está mi vida, Padre. Por eso el Señor, hermano, no busca perfección. Él busca obediencia.
Grábeselo, porque perfecto nadie somos dignos, como dice por ahí el hermano Thor. Nadie somos dignos, pero cuando el Señor ve un corazón obediente y sujeto y rendido, se desvive, ¿sí? Termino con esto. Capítulo 2 dice ahí, del versículo 1 al 8, que se derramó por causa de estar en la comunión, en el aposento alto. Se derramó el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, hermano? Que usted ya no va a tener que meter las manos, que va a ser el Espíritu Santo el que va a hacer su obra poderosa, ¿sí? Es cuando le damos el lugar, porque yo, Señor, yo solo estoy en tu presencia, estoy habitando bajo el abrigo del Altísimo. Vas a dejar que sea el Espíritu de Dios que convenza de pecado. Lo dice Juan 16:8, que el Espíritu Santo es el que va a convencer, porque a veces nosotros queremos convencer, Señor, que los vecinos dejen de vender droga, que aquella prostituta, que mi hijo rebelde, y ahí estamos. Pero el Señor que dice, métete a la presencia de Dios, porque el que convence es el Espíritu de Dios. Por eso llegó un momento donde se derramó el Espíritu y empezó a convencer, porque dice ahí mismo que los hombres, ya ve que había hombres de diferentes regiones, diferentes lugares, que empezaron a entender el mensaje. Me llamó eso, me resaltó. ¿Y sabe por qué? Porque fueron obedientes a la instrucción de Dios. Hermano, es que hay cosas que las va a hacer el Señor. Por eso dice, no es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu. Pero también, hermano, es una visitación de Dios. Es una visitación de Dios. Y yo le decía al pastor Juan Carlos, porque le estaba comentando, una visitación de Dios, hermano, va más allá del hablar lenguas, que es muy bonito. Hable lenguas, hablas en su casa porque es el orden, no se crea. Cuando sea días de velada sí las puede hablar aquí en la iglesia, pero hay un orden, ¿verdad? Porque a veces pensamos que el derramamiento del Espíritu pues solamente es cuando se mueve la mano, cuando hablo lenguas. No, hermanos, es cuando yo dejo que me gobierne, es cuando hay un verdadero arrepentimiento en los corazones. Hermano, nosotros estamos aquí por una visitación de Dios, porque vino a nosotros, hermano, un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Eso es lo más glorioso, hermano, porque a veces una manifestación no transforma una vida, pero un arrepentimiento, un llorar a Dios, un decir estoy mal, Señor, una conversión, esa es una visitación gloriosa de Dios. Como dice Juan, capítulo 2, 1 Juan, tiene un capítulo, ¿verdad? Pero ahí dice, donde dice que Él se goza porque sus hijos andan en la verdad. No hay mayor gozo que mis hijos anden en la verdad. Que usted diga, mis hijos están buscando a Dios sin que yo los esté forzando. La iglesia, les decimos, va a haber velada, y ahí están. Vamos a hacer esto, y ahí están. No tienes que estar, y ándele, y por qué no viene, sino que es el Espíritu de Dios el que lo va a hacer. Él es el que convence. Tenemos que dejarle que Él obre, ¿sí? Para que pasen cosas poderosas y vengan esas visitaciones genuinas de Dios, ¿sí? Póngase en sus pies. Yo espero que me haya explicado correctamente, ¿sí? Y que usted sepa que la oración es lo más, la oración, la palabra, la iglesia es lo más grande que podemos tener, ¿sí? Vamos a terminar orando. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado armas, Señor. Dice tu palabra que las armas de nuestra milicia, Señor, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, Padre. Eso es lo que tú nos estás dando, Señor, armas. Tú nos estás capacitando para usar esas armas, porque a veces no las sabemos usar, Señor. A veces las menospreciamos, Padre, como se ha comentado, Señor. A veces la oración es el patito feo de las iglesias. A veces el memorizar, ay, qué pesado.
Pero Espíritu de Dios, tú eres, Señor. Tú eres el que hace la obra, Padre. Porque nosotros no podemos, Señor. Decía un rey: Señor, yo no puedo. Pero tú todo lo puedes, Padre. Nada es imposible para ti, Señor. Nada es imposible, Padre, para el que busca tu rostro, Señor. Para el que se humilla delante de tu presencia, para el que reconoce su necesidad de ti, Señor. Por eso dice tu palabra, Señor. Dice tu palabra, mi Dios: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo diré: Jehová, esperanza mía, mi castillo, mi libertador. Y dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él va a hacer la obra. Pero mi deber, Señor, es estar en tu presencia, es conocerte, Señor. No hay nada más glorioso, Padre. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Señor. Que escucharte hablar, Señor, que estar en la casa del banquete, Señor. El libro de Cantares, tan precioso, Señor, donde habla de ese amor entre el esposo y la esposa, el esposo Jesucristo y la esposa, donde hay un tormento por estar separados. Que nos metamos en ese libro, Señor. Anhelar esa casa del banquete, Padre, esa comunión contigo, Señor, por sobre todas las cosas, Señor. Porque el que hace la obra eres tú, Padre. El que habla a los corazones, el que liberta al cautivo, Señor. El que sana al quebrantado de corazón, el que venda sus heridas, el que envía su palabra para que nos sane, para que la iglesia sea sanada y sea librada de su ruina. Eres tú, Señor. Eres tú, Padre. Cuando tú reinas, cuando tú estás sentado, Señor, en el trono. Mi Dios, dígale: Padre, todas las áreas, Señor, de mi vida que no estén alineadas a tu palabra, en donde yo aquí no quiera ser obediente a tu palabra, tú no lo harás ver, Señor. Cuando buscamos tu rostro, Padre, tu rostro buscaré. Oh Jehová, dígale: cuán amables son tus moradas. Oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea tus atrios. Ahí donde el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Porque atravesando el valle de lágrimas, tú lo cambiarás en fuentes. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Padre, que busquemos tu rostro, sintamos o no sintamos, Señor. Porque tú no cambias, Padre. Tú no cambias, dígale: tú siempre estás ahí, Señor. Tú me estás esperando, tú me estás llamando, tú me estás seduciendo. Te anhelamos, Señor. Dígale: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahí, Señor, hablando contigo, escuchándote hablar, que me abras tu corazón, que pueda sentir lo que tú sientes, Señor. No hay cosa más grande, Señor. No hay éxito más grande que conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Señor, nosotros creemos, Padre, que tú estás llamando a esta iglesia a la oración, Padre, a meterse a la cámara secreta, Señor, donde tú les abrirás el tesoro de tu corazón.
y les mostrarás, Señor, que no hay nada mejor, Padre, que no hay cosa que tú no puedas hacer. Tú los bendices, Señor. Tú los enamoras, Padre. Tú estarás, Señor, poniendo ese querer como el hacer en ellos, Padre. Nosotros ese empuje, tú lo estarás poniendo, Padre. Pero dígale, aunque no lo sientas, Señor, yo te buscaré. Gracias te damos, Señor. Todo el honor y la gloria es para ti, en el nombre precioso y glorioso de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y dejamos el lugar.